Amigas y amigos del programa A 8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Breves minutos para conversar con Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática en estas primarias, en su visita por la ciudad de Maracay. Nueva visita de este cristiano que ha pateado la calle, que ha recorrido el país de manera intensa. Lo recibimos en nuestro programa 8 Columnas a 30 días del proceso primario. A Carlos Prosperi. ¿Renuncia ni lo renuncian a la candidatura presidencial primaria? Bueno, no, gracias de verdad a ti por permitirnos expresarnos, no solo a los zulianos, sino a cada uno de los venezolanos. Complacido de estar aquí, Alicia. Además, que estás ya cumpliendo 20 años. 20 años. El programa 8 Columnas, de verdad, y que sean muchos más. Gracias. Lo importante va a ser que los próximos años vamos a hacer este programa con la Venezuela de la prosperidad y con una democracia plena en este país, donde exista libertad de expresión. Que me renuncian, que no me renuncian, mi partido me apoyó. Yo, el único que puede tener la voluntad de renunciarme en la vida es Dios, que es el que todo lo puede. De resto, nosotros tenemos un compromiso con los venezolanos. Hemos visto cómo se han sumado voluntades. Ya hoy no solo me apoya Acción Democrática, me apoya el exgobernador Henry Falcón, su Movimiento Futuro. Estamos yendo a Machiques, donde van a haber algunos pronunciamientos, porque nosotros tenemos un compromiso con esto que está aquí, con Venezuela. Nuestro equipo se llama Venezuela, no es una individualidad, no es un personalismo, es el país, es el progreso y es la prosperidad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bueno, ¿será que el programa lo haremos en el Palacio de Miraflores o en la residencia presidencial La Casona? Mira, ¿Se compromete usted? El año que viene, como todavía no he asumido funciones, para el próximo lo vamos a hacer en Caracas, pero a partir de enero del siguiente año, del 2025, lo vamos a hacer donde usted guste, o en Miraflores, o en La Casona, o lo hacemos con nuestro pueblo, porque hay que gobernar con nuestra gente. Bueno, tomamos el ritmo de lo que está ocurriendo. El proceso de primaria será dentro de 30 días. La maquinaria de ECA está lista, porque en las encuestas hay una candidata que sigue encabezando, pero el proceso como que tiene sus concreciones en la capacidad de movilización. ¿Cómo está la maquinaria de ECA? Bueno, nosotros en el partido, desde que me tocó asumir la Secretaría de Organización Nacional hace 3 años, siempre iniciamos en empezar a revisar lo que eran los comités ejecutivos locales, los comités ejecutivos parroquiales, los comités ejecutivos municipales, los comités ejecutivos seccionales y nacionales. ¿Por qué hicimos eso? Porque el inicio de nosotros tiene que ser la estructura de nuestra organización política. Hoy podemos decir que tenemos testigos en cada una de las mesas, que además nos pidieron cumplir con una cuota para presentar miembros de mesa. Nosotros con la cuota que nos solicitaron cumplimos, porque además le debemos decir, a pesar de que son militantes de Acción Democrática, son personas que están comprometidas con el país y que después del 22 de octubre estarán al servicio no de una candidatura y de un partido, sino al servicio de cada uno de los venezolanos. Hoy, con las alianzas que hemos venido sumando, se han, valga la redundancia, sumado muchas más personas y hemos ido cruzando esos padrones electorales, porque es importante tener eso. Nuestros movilizadores montados, como yo siempre lo he dicho, Alicia, fíjate, en el llano tenemos un decir, y son que deseos no preñan. Tú puedes tener el deseo, pero si no vas a consumar el acto, bueno, lamentablemente no vas a poder tener un hijo. ¿Qué es lo que hay que entender? Que la intención de voto no es el voto asegurado. Que muchas encuestas decían, no, lo que pasa es que Carlos Prosperi no aparece en las encuestas, pero como un provinciano, un joven guariqueño que viene de un pueblito llanero, lo podían conocer. Yo era un total desconocido y todos los números reflejaban, bueno, ¿por quién votaría? Por las personas que son conocidas. Ya hoy somos una referencia. Ya hoy, gracias a Dios y a nuestra Virgen de la Chinita, todo el mundo dice, Carlos Prosperi está en el podium de 3. Yo no sé quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero, pero lo que sí les quiero asegurar es que vamos a ganar y vamos a ganar por Venezuela. Nosotros tenemos el compromiso de hacer política de manera distinta, de ser políticos y no politiqueros. Los comentarios, las amenazas en torno a la realización de las primarias continúan. ¿Por qué es preocupante para algunos
que las primarias se realicen. ¿A quién le conviene que las primarias no se realicen? Mira, a quien les debe convenir que las primarias no se den a quienes están en Miraflores. Y por eso yo he venido manifestando que nosotros tenemos que garantizar una elección primaria. ¿Y por qué una elección primaria? Porque si se llega a evitar que se den las primarias, van a decir, bueno, lo que pasa es que no querían que tal participara o que el otro no participara. El mejor mecanismo y el más saludable para la alternativa de cambio para Venezuela y los venezolanos son las elecciones primarias, que además tengan la posibilidad de escoger entre los candidatos que están participando en las elecciones primarias y que respetemos el resultado electoral. Inclusive voy a ir mucho más allá de lo que es el caso de las primarias, Alicia. ¿Y qué me llena a mí de preocupación? Que nosotros, los políticos o los que estamos en las direcciones nacionales de los partidos, somos unos irresponsables. ¿Y por qué digo que somos unos irresponsables? Porque a la fecha, Galicia, no tenemos una alternativa de lo que puede ser una arremetida por parte de quienes están en Miraflores. ¿Y por qué digo esto? Porque quienes están en Miraflores no respetan los parámetros constitucionales y democráticos. Imagínate tú que lleguen y digan, bueno, las elecciones van a ser en abril y van a ser elecciones regionales, municipales y nacionales. Nosotros no tenemos una respuesta ante esa arremetida. Si aquí, por ejemplo, Carlos Prosperi, que hoy no está inhabilitado, lo inhabilitan después del 22 de octubre, nosotros no tenemos una respuesta dada ante esa eventualidad. Nosotros no tenemos una respuesta, por ejemplo, ante una posibilidad de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde los 13 candidatos quedemos inhabilitados. ¿Qué vamos a hacer? Nos retiramos, abandonamos la ruta y el camino electoral de los demócratas. Pues no. Pero, ¿cuál es el plan B? O sea, tú dices que no hay un plan B. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Y ojo, me incluyo, porque quizás es malo decirle a los demás, pero he sido la voz que permanentemente le vengo diciendo, abandonen el yoísmo, abandonen el personalismo, pongan por delante Venezuela. No puede ser que yo, que soy el candidato más joven en las elecciones primarias, esté pensando en mi país y los que tienen más experiencia se hagan a un lado. Porque fíjate, Galicia, te voy a poner un ejemplo mucho más allá. Gano las primarias como las voy a ganar el 22 de octubre. ¿Qué va a pasar si a mí me inhabilitan post 22 de octubre? Vengo yo y ya digo... lo hicieron en Barinas. Bueno, pero vengo yo y digo, como yo fui el electo, Henry Ramos es el candidato presidencial. ¿El pueblo le va a gustar? No le va a gustar. Me va a decir, ¿por qué tú a dedo me vas a imponer un candidato si yo no voté por Henry Ramos sino por ti? O por ejemplo, el exgobernador Henry Falcón que me está apoyando. Yo vengo y digo, no, es Henry Falcón el candidato. ¿Y por qué? La gente me va a decir, no, no puede ser. O algún ejemplo, digo, bueno, un gobernador en ejercicio de funciones, Manuel Rosales, Alberto Galíndez, Sergio Garrido, Morel Rodríguez, bueno, porque son gobernadores. ¿El pueblo está de acuerdo? Pues no, el pueblo va a estar en desacuerdo. Nosotros, antes de ir a un juego, tú primero dejas las reglas escritas, claro. No vas a poner las reglas después que pasen las primarias. Y el otro escenario es que si inhabilitan a los 13 candidatos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que no participamos? Pues no. De acuerdo a los requisitos constitucionales para ser presidente, el registro electoral permanente debe tener entre 15 o 16 millones que cumplan con esos requisitos. Bueno, cualquier mujer, cualquier hombre puede ser presidente del país. Depongan actitudes divisionistas, ya basta de eso, nosotros tenemos que consolidar una unidad. Y además, Galicia, mira, el pueblo no olvida. Los venezolanos jamás olvidan las cosas. Nosotros debemos recordar, por ejemplo, a los que han olvidado lo que sucedió en el año 2015. En el año 2015 nosotros no obtuvimos 115 diputados porque a una persona se le ocurrió imponer unos candidatos y dividir la alternativa de cambio. Ojalá no estén pensando en reeditar situaciones similares porque nos harían un grave daño tener que calarnos 6 años más del peor desastre que hemos vivido los venezolanos, que es estos señores que hoy están en Miraflores. Indudablemente que no tenemos una bola de cristal, ni usted ni yo, para saber qué es lo que viene, pero sin duda que analizar los escenarios posibles sí es factible. Luego del 22 de octubre se está discutiendo es si gana un habilitado, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer para lograr que ese candidato sea inscrito formalmente en el Consejo Lamentablemente Nacional? No hay nada. Y es lo que digo, esa es la irresponsabilidad nuestra.
no tenemos una respuesta ante esa eventualidad. Y es lo que tenemos que tener, porque aquí son 3 escenarios. Gana un inhabilitado, no lo dejan inscribir, es el dueño de la unidad. Él decide quién es el candidato o decide abstenerse y llamar a la calle, cosa que nosotros no vamos a acompañar. 2, gana una persona que no está inhabilitada, nos inhabilitan posterior, ¿voy a imponer yo un candidato? Pues no puede ser. 3, nos inhabilitan a los 13. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos? Pues no, hay que buscar cualquier nombre. Bueno, tú eres joven, pero estás rodeado de experimentados líderes políticos. ¿Qué ideas has pensado? ¿Qué te han dicho tus asesores? Mira, ¿por dónde iniciar la solución? Es que tú sabes que cuando uno pregona la unidad, Alicia, no puede ser que yo imponga la regla, que nos pongamos de acuerdo, lo que decida la mayoría, pero tengamos unas salidas ante toda la arremetida que se nos puede venir porque sabemos cómo actúan quienes están en Miraflores, o es que no lo hemos entendido. Y por eso yo lo he dicho, el que no esté pensando en un plan B, presumo yo, que es que entonces quiere que se queden los que están en Miraflores y se están entendiendo con ellos. ¿Qué quiere el pueblo de Venezuela? 6 años más de esta tragedia. Los zulianos, ¿qué quieren? Seguir con los apagones que tienen, porque a mí me dijeron que en Zulia no se va la luz. No. Que en el Zulia la luz viene. Yo llegué anoche a Maracaibo y llegué sin luz. Sí, y la luz llegó esta mañana en la madrugada a las 5 de la mañana y estaba en un hotel y una planta trabajando a media, tuve que subir por las escaleras. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, ¿qué queremos? Más agonía para nuestro pueblo. Problemas no solo de electricidad, problemas con el agua, problemas inclusive con los teléfonos celulares, con las telefonías celulares, problemas, bueno, de vialidad. He visto que en algunos sitios se han hecho unos bacheos, pero hay problemas de vialidad grave y lo más complicado, que un poder adquisitivo que no existe hoy, que hoy nuestros hermanos venezolanos subsisten ante esta agonía. ¿Qué vamos a hacer? ¿Permitir que se queden 6 años más los que están en el poder? Pues no, entiendan o entendamos cada uno de los 13 candidatos que Venezuela tiene que estar por delante ante una apetencia personal. Bueno, quiero preguntarte sobre el tema del voto en el exterior, porque hay seria preocupación. El gobierno le sumó unos requisitos no previstos en la Constitución, como por ejemplo el hecho de que el venezolano en el exterior tiene que tener estatus de residente, por ejemplo, y eso no es ninguna papayita. ¿Cuál es tu posición en relación al voto en el exterior? ¿Cómo lo has visualizado? ¿Qué propones? Nosotros consideramos que el Consejo Nacional Electoral, y lo habíamos hablado anteriormente con el exrector Enrique Márquez, sí, con el conversé con Enrique Márquez, Roberto Picón, y yo les manifestaba mi preocupación, porque fíjate, en las elecciones primarias se hizo un censo en el exterior. Las personas que participen en las primarias, hay 2 tipos, unos censados y se le sumó los que ya están en el registro electoral permanente, que tienen la posibilidad de expresar el derecho al voto más allá del 22 de octubre. Pero ¿qué va a pasar? Que después del 22 de octubre, todas esas personas que se censaron, que no tienen un estatus legal, lamentablemente no podrán ser electores. Y nosotros tenemos que exigirle al nuevo Consejo Nacional Electoral que den un paso en torno a poder ir aperturando los consulados, porque recuerda, Alicia, que tienes que tener un consulado abierto y desde ahí instalar el registro electoral para que las personas vayan haciendo una actualización de los datos correspondientes. Hoy nosotros no le podemos negar la posibilidad de ejercer el derecho al voto a nuestros hermanos venezolanos que se han tenido que ir en contra de su voluntad. Y eso nosotros lo hemos manifestado en el Consejo Nacional anterior, lo hemos venido manifestando a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y ojalá se tome en consideración que también son venezolanos y que tienen los mismos derechos que tenemos los que estamos dentro del territorio nacional. Carlos Prósperi, candidato de Acción Democrática. Brevísima pausa. Regresamos para el cierre de esta conversación. A quien le agradecemos. Le estamos robando unos minutos de su apretada agenda y él amablemente nos ha permitido esta conversa. Breve pausa y quédense allí, ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas, un tanto reducido, pero por Dios, nos han dado una ñapa en el tiempo del candidato Carlos Prósperi y lo agradecemos. Por cierto, no quiero dejar de acotar
¿Qué sede tan espectacular tiene AD aquí en Maracaibo? Una cosa gigantesca, espectacular. Bueno, que felicitar a Juan Carlos. Así es, y ya lo decíamos, ¿no? Ya todo el equipo que está en el Comité Ejecutivo Seccional y Municipal, y ya lo decíamos cuando entraba Galicia, que aquí llegó la prosperidad. Y la prosperidad va a llegar a cada rincón de Venezuela. Nosotros tenemos una visión de país diferente, como joven, comprometido con cada uno de los venezolanos, que acabemos de una vez por todas el odio que nos han sembrado, Galicia. Para nosotros ha sido muy doloroso ver cómo hay divisiones entre nuestras familias simplemente por pensamientos ideológicos y políticos. Eso lo tenemos que erradicar. Bueno, repasemos algunas propuestas rápidamente. Es una pre-campaña, pero es bueno ir escuchando los planteamientos. Cuando te vi ordeñando una vaca, en un tuit por ahí, en redes sociales, yo dije, bueno, este cristiano está claro en cuanto a qué hay que hacer en el sector agropecuario, así que no caigo en ese peine. Yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, con el bolívar, con la dolarización, con la inflación e hiperinflación? Eso es terrible. Mientras tengamos la moneda como la tenemos, no vamos a poder acomodar un plan económico. Sí, fíjate, en efecto soy llanero. Y quizás algunos en su vida le han tocado una tetica a una vaca, ¿no? Sí. Yo lo demuestro, yo de niño siempre he trabajado el campo venezolano, estoy comprometido con la producción nacional, con empezar la reconstrucción del país de abajo hacia arriba. Y tenemos que buscar alternativas distintas a lo que es la renta petrolera. Venezuela no puede seguir dependiendo del petróleo. Y fíjate, tan es así que cuando uno, por ejemplo, revisa lo que es la producción nacional hoy de petróleo, uno dice, bueno, de acuerdo a cifras OPEC, a duras penas estamos produciendo 700.000 barriles. Cuando uno ve todo lo que sufre el estado Zulia, y siendo uno de los estados productores de petróleo por excelencia, uno lo llena de tristeza y de preocupación. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? A la no reinversión en la industria petrolera. Hoy nosotros tenemos que buscar alternativas a lo que es la renta petrolera, y por eso es donde voy a la pregunta que me hacías en torno a qué hacer con la economía. Con la economía no la voy a privatizar. Además, el que diga eso es desconocimiento a la ley. Léase un poquito la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos es clara cuando señala que el Estado venezolano tiene que reservarse como mínimo el 51% y puede vender como máximo el 49%. ¿Venderá cinco? No voy a vender cinco. Nosotros tenemos que garantizar que las empresas del Estado le pertenecen a cada uno de los venezolanos. Ahora, ¿qué tenemos que buscar para ir reactivando la economía? Alternativas distintas al petróleo. Uno, nosotros tenemos que reactivar las empresas de Guayana. Bueno, hoy lamentablemente la empresa del hierro se vino a menos. Hoy la empresa del aluminio está destruida. Hoy cuando uno revisa, por ejemplo, lo que es el campo venezolano, hoy no hay créditos a nuestros productores. No hubo créditos para siembra, no hay créditos para ganado. Nosotros tenemos el compromiso de volver el banco agrícola acá de nuevo. Nosotros tenemos el compromiso de poder llevar adelante créditos de manera oportuna, acabar con una gran burocracia que se llama el INTI, que es el Instituto Nacional de Tierra. Eso tiene que acabarse y además hacer una reforma. Eliminas el INTI. Desde luego. Y nosotros tenemos que hacer una reforma a la ley. Quien trabaje la tierra tiene que ser propietario de la misma y no pisatario. Cuando uno ve medidas, gracias a que prefieren importar que apostarle a lo hecho en Venezuela, como lo que están viviendo los productores de la palma aceitera, Galicia. En la palma aceitera, la tonelada de palma estaba costando $280. Se le ocurrió al Ejecutivo hacer una importación de aceite de palma y hoy a duras penas le pagan $140. Bueno, el 50% menos. Eso no puede suceder. Cuando uno revisa a los productores de papa, que prefieren darle, desde que abrieron la frontera, darle prioridad a que entrara la papa colombiana. Nuestros productores de papa venezolana no tienen cómo competir con la papa colombiana. Nosotros tenemos alternativas también como el turismo. Si nosotros le apostamos al turismo, aquí tenemos enfrente Aruba, Curazao, República Dominicana. ¿De qué viven esas islas y de qué vive ese país? Bueno, del turismo. ¿Y qué tienen esas islas que no tiene Venezuela? No tienen ni la cuarta parte de lo que tenemos nosotros en nuestro país. Bueno, pero para que todo esto se pueda dar, es fundamental porque la columna vertebral de todos los sistemas a nivel mundial es el sistema eléctrico nacional. Hoy, lamentablemente, a duras penas en Venezuela estamos produciendo... Presidente de su gira a China dice que una poderosa
empresa china viene a ayudar a resolver el problema. Esperemos que eso sea así, porque ellos en 24 años no han resuelto el problema de la electricidad en Venezuela. Y ojo, no pueden decir que es que la población creció, porque en los gobiernos de la democracia, cuando ellos llegaron al poder, se estaban produciendo 14.500 megavatios. No solo teníamos la dicha de poder tener estabilidad de distribución de carga, sino que se le vendía electricidad a Colombia y se le vendía electricidad a Brasil. Hoy no, hoy estamos produciendo 10.000 megavatios. De esos 10.000 megavatios, 8.000 son a través de las hidroeléctricas y 2.000 a través de las termoeléctricas. Venezuela necesita 17.000 megavatios para tener una estabilidad. Pero fíjate lo que sucede en Venezuela. De 20 turbinas instaladas en Guri, solo 4 están en funcionamiento, 16 paralizadas. Y cuando uno ve el sistema de los apagones en el Zulia, algunos han llegado a decir que se puede solucionar el sistema eléctrico en el Zulia con unas barcazas. Ahora digo yo, compras las barcazas. ¿Han calculado lo que se necesita de combustible para que las barcazas generen electricidad? ¿Tú sabes cuánto se necesita, Galicia? Alrededor de 1.200 millones de dólares anual. Hay una solución mucho más económica, mucho más práctica, y yo he revisado el sistema eléctrico nacional de manera minuciosa. Me he rodeado de los expertos en el sistema eléctrico, que es que nosotros empecemos a generar energía fotovoltaica acuática con paneles solares sobre nuestras reservas de agua, y desde ahí no solo es que generamos energía fotovoltaica acuática, sino que tenemos ya la posibilidad de empezar a generar hidrógeno verde, que mucha gente dice, ¿pero qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es un gas mucho más limpio que inclusive en las pruebas de los cohetes a la luna lo están usando. Nosotros tenemos el compromiso de traer una transformación al país, de hablarle con mucha sinceridad, de revisar muchísimos convenios, porque fíjate, Galicia, mientras uno consigue largas colas en las estaciones de servicio, en el convenio a Cuba le estamos mandando 60.000 barriles de petróleo y sus derivados. Cuando tú sumas todo lo que se le da en regalías en un año a los cubanos, le estamos mandando alrededor de unos 1.500, 1.600 millones de dólares anuales. Eso se tiene que revisar. Nosotros hoy tenemos que solucionar el problema primero de nuestro país y después el de los demás. En torno el bolívar, el dólar. Al dólar, nosotros dolarización. Estamos en contra de la dolarización. Totalmente en contra de la dolarización. Venezuela necesita una moneda propia que sea fuerte. No podemos depender de ninguna otra moneda en el mundo. Además, el que nos está viendo cuando va a la bodega, que va a comprar con un billete de $10, le dicen, ¿cuánto es? No, son 7.50. No, pero llévate todo esto porque no tengo para dar. Porque no tengo el vuelto, sí. Entonces, ¿cómo vas a dar vuelto? Eso es imposible. Nosotros hoy lo que tenemos que tener es una oferta de libre mercado donde la gente que quiera pagar en euros, pagar en dólares, lo pueda hacer y puedan ir a las casas de cambio y hacer los cambios correspondientes. El compromiso de volver la banca venezolana al sistema SWIFT, donde las personas que tienen tarjetas de créditos venezolanas puedan hacer compras en el extranjero, puedan viajar con sus tarjetas de crédito, un compromiso de devolverle. No de crédito. Ya casi no existen por la inflación que hay en Venezuela. Sí. El compromiso de devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Nosotros tenemos el compromiso de sacar adelante este país, revisar qué está pasando con el oro en Venezuela. Bueno, finalmente, porque ya nos hace seña Juan Carlos Velázquez, con mucha razón, estamos abusando de su amabilidad. Para poder tocar desde Miraflores a las regiones, el que despache en ese Palacio de Misia Jacinta tendrá que pensar o decidir si retoma la descentralización. Yo le pregunté a María Corina Machado sobre este tema, ella cree en el federalismo. ¿Cuál es tu posición sobre la necesaria el retomar de manera contundente la descentralización? Fíjate, Acción Democrática ha sido el padre de la descentralización. Y nosotros no podemos olvidar que en el segundo gobierno, inclusive del expresidente Carlos Andrés Pérez, el 23 de enero del año 89, el presidente Pérez hizo un anuncio de los aumentos que se le estaban garantizando a los gobernadores y alcaldes de cara a lo que era esa descentralización. Hoy nosotros vamos a cumplir un mandato constitucional y no lo vamos a poner con medias tintas. Yo tengo el compromiso de que apenas asuma la presidencia de la República, voy a garantizar el máximo establecido en la Constitución, que es el 20% del situado que tiene que llegar de manera inmediata a los gobernadores y a los alcaldes, sin tener que estarle poniendo protectores ni nada de eso, sino que los pueblos puedan recibir de manos de sus gobernantes la solución a sus problemas. ¿Gobernarás todo el periodo o la mitad, como lo dijiste? Yo lo dije muy claramente. He actuado como joven con tanto desprendimiento
que yo tengo un compromiso, Galicia. Apenas gane la presidencia de la República en el año 2024, yo voy a convocar un proceso de relegitimación de los poderes, incluyendo el presidente de la República en el año 2027, a la mitad de mi mandato, porque yo espero que en el 2027 no existan en Venezuela presos políticos, personas inhabilitadas, partidos judicializados, que no se siga presionando a los empleados de la administración pública y que le devolvamos a Venezuela una reinstitucionalización e independencia de cada uno de los poderes. ¿Quién será tu vicepresidente? No, ¿No has pensado? Hasta ahora no está planteado. Lo que sí te quiero decir es que Carlos Prosperi no será un gobierno de Acción Democrática. Carlos Prosperi será un gobierno de cada uno de los venezolanos. Vengan del partido político que sea, el que tenga el compromiso de sacar adelante a este país, vamos a trabajar de la Si mano. ganas el 22, ¿cómo resolverás la tarjeta? ¿Con qué tarjeta se inscribe Carlos Prosperi? Nosotros hoy tenemos la tarjeta de la unidad, pero después que ganemos el 22, mi compromiso es llamar a cada uno de los venezolanos y pedirles que nos alineemos, porque hoy Venezuela nos necesita unidos, más allá de un partido político, más allá de un color, más allá de una afiliación, de tendencia, de creencias. Hoy nosotros tenemos que poner por delante, obviamente, a Dios y luego a nuestro país Venezuela. Se me acabó el tiempo. No, gracias, Galicia. Y a los que Gracias. nos han visto y los que están fuera, no pierdan la fe y la esperanza. Y acomoden sus maletas, porque diciembre del año 2024 celebraremos las mejores Navidades de los últimos 25 años, porque estarán acá en Venezuela y en nuestra casa. Muchísimas gracias a Carlos Prosperi, candidato a Acción Democrática. Por favor, sigan con nuestra excelente programación. Será de noticia. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.